Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy. Queremos darles una muy cálida bienvenida a esta inauguración de la semana de actividades que tiene el sentido de ser una reafirmación de la educación sexual integral. La ESI es un derecho consagrado por la ley para nuestros chiques, es una condición para la enseñanza, una perspectiva de mirada necesaria para nuestras y nuestros profesores, que están abiertos a seguir aprendiendo, porque en ocasiones se formaron en otras épocas y otros paradigmas, pero saben que enseñar es un caminar productivo, que abre preguntas, que revisa esquemas y ensaya una y otra vez las opciones que ayudan a democratizar la escuela. En ese ejercicio queremos y debemos acompañarlos. Por eso, porque es un derecho de nuestras chicas, nuestros chicos, nuestros chiques, y es condición de enseñanza para nuestros profes, es una responsabilidad para nosotros que orientamos la política educativa de la provincia de Buenos Aires, en la que estamos comprometidas y comprometidos a fortalecer. Por eso, a lo largo de estos días, de esta semana, estaremos ofreciendo materiales y perspectivas de análisis para estudiantes y para docentes. En el día de mañana, 25 de agosto, estaremos difundiendo a las 14 horas un video que tematiza las violencias por razones de género. El miércoles 26 de agosto, estudiantes de las escuelas secundarias llevarán adelante una entrevista a la docente Cristal Farías, que ofrece una perspectiva muy relevante sobre la diversidad de géneros. El jueves 27 de agosto tendremos un día completo entre las 10 de la mañana y las 17 horas, en el que distintos colegas nos ofrecerán herramientas de trabajo, reflexiones sobre la convivencia plena de derechos y las políticas de cuidado que nos interesa promover, que tienen en la escuela un lugar potente de trabajo sobre el reconocimiento y vínculos fraternos. Quienes nos acompañarán en esa ocasión serán Pablo Yaragroski, Daniela Alesi, Valeria Sardi, Viviana Vila y Santiago Semaitis. El viernes 28 cerramos esta semana con una charla con Graciela Morgade, una referencia muy significativa del trabajo escolar con la educación sexual integral, y la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila. Pero también queremos conocer lo que las escuelas están produciendo en estos días para el fortalecimiento de la ESI en cada uno de los lugares, conocer qué actividades, qué pensaron, qué sugirieron estudiantes, docentes. Estamos abiertos a conocer y a dar a difusión también en nuestras redes esos materiales. En primer lugar, para eso, para comenzar la apertura de esta semana de la ESI, quiero saludar y darle la palabra a la subsecretaria de Educación, la querida compañera Claudia Bracci, que hace posible todo esto, no solo por el trabajo institucional que supone, sino porque lo posibilita y lo acompaña con un enorme entusiasmo. Claudia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a todos. La verdad que para nosotros, para la Dirección General de Cultura y Educación, hoy comienza, como en cada una de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, la Semana de la ESI, donde ya están dando vuelta por las redes los trabajos que comienzan a hacer con mucho esfuerzo las escuelas, los maestros y maestras, los profesores y las profesoras, con sus estudiantes. Si hay algo, y recién Miriam lo decía con claridad, si hay algo que la ESI también puso sobre la mesa fue la demanda que los y las estudiantes y de todos los niveles, pero principalmente del nivel secundario, reclaman que estén en cada una de las escuelas. La verdad que la provincia de Buenos Aires viene desarrollando desde hace algunos años la capacitación en educación sexual integral, que en los últimos años la verdad que faltó ese desarrollo, pero que con el inicio de la gestión de la licenciada Agustina Vila, nuestra directora general, la ESI se transformó en un lugar central de nuestra agenda de política educativa. La verdad que estamos transitando un año excepcional y en ese marco también desarrollamos en esta semana la ESI y la verdad que se planificaron distintas
actividades de los niveles y las modalidades. Hoy iniciamos con esta actividad que nos incluye a todos y todas y que la verdad que estamos muy felices que esté con nosotras en este inicio de la semana y la verdad que Miriam, convocaste a una querida y gran compañera que todos escuchamos, seguimos atentamente, Donna Barrancos, y estamos muy felices que iniciemos con ella esta semana. Quiero compartir con ustedes 2 o 3 reflexiones, porque estamos todos muy interesados y hay mucha gente escuchándonos y estamos muy contentos y muy contentas de distintos niveles de la enseñanza, de distintos distritos de nuestra provincia, se han conectado con la Dirección General para dar este inicio y eso nos llena de orgullo, de ganas, también de grandes desafíos. Nosotros planificamos este año luego de una política de inventario de las políticas que se venían desarrollando y empezamos a plantear y a planificar entre todos y todas los lineamientos a llevar adelante. La verdad que la situación excepcional de la pandemia que sucedió en otros países, que se está dando en el nuestro y en nuestra provincia, hizo esa suspensión de clases a mitad del mes de marzo, y ahí rápidamente, a pedido de la directora general, empezamos a trabajar, por un lado, en cómo garantizar el derecho a la alimentación a todos los chicos y las chicas que estaban en nuestros comedores escolares, pero también en cómo desarrollábamos las propuestas de enseñanza a poner a disposición de los y las docentes, y acá un agradecimiento por ese trabajo, ese esfuerzo en este tiempo para establecer lo más importante que tenemos que hacer, que es el vínculo con nuestros estudiantes. Y ahí empezamos a elaborar distintas propuestas, y quiero compartir con todos ustedes que en esas propuestas, además de historia, matemática, prácticas del lenguaje, siempre estuvo presente todo lo vinculado con la ESI, porque entendemos que esta educación sexual integral tiene que estar presente en cada una de nuestras clases, de nuestros temas, de nuestros desarrollos, y será un desafío enorme que se vaya estableciendo y vayamos profundizando cada una de las instancias donde siempre la ESI tiene que ser presente. Queremos dejar que los chicos y las chicas reclamen algo que por derecho tienen y que es la enseñanza de la ESI, no como esa idea de un taller extraescolar que alguno da en un determinado momento, sino que pueda atravesar la enseñanza de cada uno de los saberes que se enseñan en la escuela. Esta situación excepcional que estamos transitando, nosotros venimos trabajando profundamente en cómo generar las condiciones para que un currículum priorizado se enseñe durante este ciclo lectivo 2020-2021, y con los equipos hoy estaban reunidos porque también habrá documentos de trabajo para las escuelas, poder recibir todas las propuestas que se realicen. Hay mucho trabajo y mucho saber pedagógico construido por las escuelas, por los maestros y maestras, profesores y profesoras, que queremos poner a disposición del conjunto. Ahora, en esta situación excepcional que nos hará pensar y planificar en algún momento, cuando la situación sanitaria así lo permita, la presencialidad, nosotros decimos que una pospandemia, si hay algo que tiene que traer, no solamente es más Estado. Creo que una de las cosas que se puso en valor en nuestro país fue el cuidado de la salud, poner ante todo el cuidado de la salud. Y es desde ese lugar que nosotros estamos trabajando en ese sentido, y uno dice, cuando hay un Estado presente son otras las condiciones para las familias, para los chicos, para las chicas. Ahora, esta pospandemia también va a traer, además de más Estado, nosotras decimos más ESI, más educación sexual integral. ¿Y saben por qué? Porque esta pospandemia será un tiempo de amorosidad y de reparación. Será un tiempo de una fuerte escucha y de puesta en palabras de todo lo vivido.
nosotros los adultos y nosotras los adultos docentes, vienen tiempos de una gran comprensión de todo lo que vamos atravesando, de una contención y nosotras llamamos de un fuerte andamiaje de lo subjetivo por parte de quienes tenemos una responsabilidad que es la de enseñar. Creo que hay un eje central que es el amor como telón de fondo. La ESI vino a la escuela no solo para quedarse, sino para hacer infancias y adolescencias más libres, formar a nuestros estudiantes de una manera que puedan expresar lo que piensan, lo que sienten, lo que eligen, de quién se enamoran, de con quienes construyen. Creo que tenemos un desafío enorme, quienes somos docentes, en cómo hacer de la ESI nuestra vida cotidiana, cómo transformar esa educación sexual integral como un eje transversal, no solo porque lo establece la ley, sino porque tiene que ser una práctica cotidiana en cada una de las escuelas. Por eso, en esta semana de la ESI, en poner en valor lo que hacen nuestros estudiantes, poner en valor el trabajo inmenso que hacen nuestros docentes y nuestras docentes, y por eso hoy iniciamos esta semana de la ESI disfrutando de este encuentro y escuchando ahora a una compañera que si ha dado batalla cultural es Dora Barranco, que muchos y muchas de nosotros seguimos, acompañamos, disfrutamos, y tenerla hoy para toda la docencia y estudiantes de la provincia de Buenos Aires es un gran orgullo. Diríamos en este año del bicentenario de la provincia de Buenos Aires, Dora, bienvenida. Sos también nuestro orgullo bonaerense, así que damos la bienvenida esta semana para seguir trabajando juntos y juntas en este tiempo que nos desafía y que seguramente entre todos y todas haremos que la ESI sea protagonista de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Antes de darle la palabra a Dora, yo quisiera decir que las personas que nos están escuchando pueden dejar sus preguntas en el chat, que vamos a ir tratando de contestar algunas. Y quiero también decirles que al presentar a Dora es presentar a una persona con la que nos alegra contar una y mil veces, siempre además entre las causas democratizadoras. Dora nos empezó a formar con trabajos de una enorme elocuencia, trabajos que ya en la década del 80 nos planteaban la historización del lugar social y de las luchas de las mujeres, el trabajo que implicaba un conocimiento sustantivo de experiencias tan inéditas como aquellas de la educación anarquista, los movimientos de mujeres, las demandas por condiciones igualitarias para la ciencia, el trabajo y el cuidado. Para quienes empezamos nuestros estudios superiores en ese momento, esas reflexiones fueron el jardín de los senderos que se bifurcan. De ahí en más, ninguna mirada sobre lo social y lo educativo pudo pensarse por fuera de la perspectiva de género, atendiendo a cómo actuar, a cómo hay que hacer para quebrar la subordinación y el silenciamiento. La prolífica producción académica de Dora nos ha seguido acompañando, su presencia en lugares implicados con el mejoramiento de las condiciones para las nuevas generaciones, siendo muy distinguible su gesto permanente, la generosidad de prodigarse. Hoy la hemos convocado y respondió rápidamente y con un fraternal entusiasmo para escuchar su perspectiva sobre educación sexual integral como parte de las políticas de cuidado y el lugar del Estado para garantizar una perspectiva de géneros y diversidades que nos posibilite construirnos como una sociedad más democrática. Dora, querida, te escuchamos. Bueno, inmensas gracias, inmensas, por haberme convocado, por ser parte de este proceso de recuperación de derechos, de recuperación de la ESI. Muchas gracias, Claudia, muchísimas gracias a vos y a Miriam, que tuvieron, en fin, la enorme, yo diría, contribución a mí, de poder estar con ustedes. Yo lo vivo como una contribución que me hicieron. Así que muchísimas gracias. Miren, voy a comenzar diciendo en el mismo sentido que ustedes, que la ESI, que es nuestra ley
de Educación Sexual Integral, que ya ha cumplido una cierta mayoría de edad, 2006, su fecha de sanción, pudo preservarse, pudo mantenerse, pudo tener sostenibilidad gracias a los docentes y les alumnos. Si no, no hubiera podido trajinar con tanta adversidad y sortear tantos desafíos. Siempre me emociona mucho el hecho de que sí, haya esa comunión entre docentes muy comprometidos con la autonomía de aquellos, aquellas a quienes están formando, y ese interés absoluto por parte de los estudiantes, porque saben que la ESI es un derecho, y porque saben que el conocimiento respecto de estas dimensiones fundamentales de la existencia, finalmente tiene el significado de un gran aporte, de una contribución que los hará mucho más libres y mucho más dignos. Así que vamos a comenzar diciendo que la ESI debe ser vista, en todo caso, como un programa de vida. Es un programa que tiene la pretensión, justamente, de hacer una escalada no por una estación determinada, en una materia determinada, en un gueto determinado, en un taller determinado, sino que tiene que ser absolutamente abarcativa, expansiva, y tiene que entrañar toda la gama de conocimientos que se brinda en un establecimiento educativo. Este es el sentido de la ESI. Una otra cuestión que siempre, sobre las que hemos hecho referencia, es que a veces hay un tono de adopción esmirriado, muy, muy esmirriado sobre el cumplimiento cuasi institucional, lo que podría ser el aporte formal a la adhesión de la ESI, y suele ser tan esmirriada el resultado de esa actividad, que no es entrañada, sino que es de superficie, que es la adopción a una ley, y además para cumplir con lo políticamente correcto y demás, suele haber un exceso de lo que sería el planteamiento anatómico, fisiológico, una especie de visita, inclusive con reservas al aparato genital, ¿no? Y a las modificaciones que suelen ocurrir, de manera que implican repertorios completamente formalizados, ¿no? Y en todo caso no aparezcan ninguna consecuencia fundamental en el sentido que ahora les voy a proponer. Entonces, educar a través de la ESI es educar, como decía Claudia y has dicho Miriam, es educar para la libertad, es educar para la autonomía, es educar para un consentimiento profundo de autorizaciones, para erradicar completamente lo que podrían ser las expresiones de patologización sobre la sexualidad, que es un escenario que está muy corroído, ¿no? La patologización de la sexualidad tiene inhibidores profundos de por lo menos hace 30, 40 años, en donde hubo una construcción de sentidos cada vez más agrandados respecto del significado profundo que tenía para la existencia humana considerar como un derecho andar por otras divergencias de la sexualidad. Voy a recordar que esto de una sexualidad patologizada, esas sexualidades que son corroídas por el significado de la amoralidad, de la inmoralidad y de la patología, hace mucho tiempo que sufrieron una cierta erradicación en repertorios científicos, en los repertorios inclusive, yo diría miren lo que voy a decir, inclusive en algunas consideraciones de algunas confesiones religiosas. Algunas confesiones religiosas en Europa, sobre todo, caminaron en los años 80, ahí nomás, terminando los 70, en el sentido de no consentir más en la idea de que había inmoralidad y patología en la sexualidad disidente, en la homosexualidad especialmente,
y esto me parece que ha sido hace mucho tiempo que, sin embargo, hay como una no resignación dentro de los estatutos posibles en los que ustedes saben muy bien, transcurre a veces en algunos contextos educativos la resolutividad legal de la ESI. Entonces, lo que estoy haciendo es proponiendo a hacer de la ESI ese marco de auspicio de libertad profunda, un marco para la autonomía, un marco para la otra sensibilidad y para un marco que finalmente les dé seguridad y alimente la idea de un trazado digno más allá de lo que sugieren ciertas fórmulas todavía canónicas que andan por ahí en materia de moralidad sexual. Me gustaría decir que la ESI propone dos grandes modificaciones y voy a tratar de resumir. La modificación de la masculinidad hegemónica y la modificación de una cierta feminidad también hegemónica. Me refiero a cómo se debe trabajar la modificación de las masculinidades hegemónicas y a qué llamamos masculinidad hegemónica. A esos trazados proverbialmente patriarcales en donde la genitalidad masculina obliga a una consustanciación de un carácter violento, de un carácter con fuerza, de un carácter de virilidad atosigante y de sometimiento generalmente a la pareja sexual femenina. Esto es una de las cuestiones proverbiales de lo que llamamos masculinidad hegemónica. Entonces hay un mandato que deriva de una cierta configuración genital que efectivamente inculca una conducta en donde hay todos los signos fundamentales que son asignados en una polea de transmisión de actitudes, valores, simbolizaciones y demás que se consagran desde, digamos, los cauces más íntimos de la vida de nuestros hogares, hasta efectivamente cierta consagración pública, que es lo que debemos cambiar fundamentalmente. La ESI promueve un cambio, obviamente, en la relación con les estudiantes, pero tiene que promover, insisto, para promover una modificación de masculinidades hegemónicas, tiene que haber también una conmoción particular dentro de los cuerpos docentes relativos a esas modificaciones que desea que se produzcan en la ESI. La ESI puede no decir claramente esto que acabo de anticipar, las modificaciones de las masculinidades hegemónicas, pero está en su dispositivo. ¿Para qué hacemos educación sexual además de la cuestión fundamental de la libertad y demás? Porque es muy poco libre, por otra parte, el atributo dado a los varones de ejercer sometimientos. Ahí hay una dinámica atroz, muy conocida en la humanidad, una dinámica del amo sobre alguien que se esclava. Y esa dinámica es una de las más indignas de la humanidad. Por lo tanto, deben saber que la ESI viene a desasistir esa dinámica, por la que, insisto en algo, hay una recurrencia, una modalidad subjetiva de que el cuerpo de la chica me pertenece, el cuerpo de esa piba me pertenece, ese cuerpo femenino está hecho para mí. Este es un atributo, ¿cómo diré? Desquiciado. Este atributo de la patrimonialidad es un atributo desquiciado, pero ha servido para conformar las masculinidades hegemónicas. Entonces, ¿qué decimos? Las masculinidades hegemónicas abandonan lo que podría ser una deseante sexualidad masculina. No, lo que abandonan son las circunstancias que se están conferidas a esa hegemonía de la sexualidad, de una determinada sexualidad masculina, que insiste en oprimir, en desear un cuerpo para oprimirlo.
en cuya experiencia del deseo está basada en el sometimiento de la otra. Esto es lo que la ESI debe desterrar. Entonces, ¿qué debe hacer en su lugar? Proponer otras masculinidades, proponer otro signo, corroer absolutamente, justamente ambientar hasta históricamente. Por eso la historia es muy importante como materia, para hacerle conocer a los estudiantes que estas circunstancias son creadas históricamente. Esta masculinidad ha sido inventada históricamente, no está provista por nada parecido a lo que podría ser nuestra biología, nuestra naturaleza. Y puedo asegurarles que tampoco se puede poner la posibilidad de que haya una expresión sobrenatural. Si para aquellas personas que están muy ligadas a la racionalidad religiosa, que es una dimensión importante de nuestras vidas, sería muy bueno preguntarse por qué Dios va a querer la jerarquía violenta masculina. ¿Por qué no podría querer? Sí, una no imagina bajo ninguna formulación de esas representaciones religiosas que tenemos y que tenemos derecho a tener. ¿Cómo es posible que Dios haya inventado una jerarquía violenta sobre la condición de posibilidad de la otra enorme parte de la humanidad, que son en principio las mujeres, o hegemonías violentas en torno de la no aceptabilidad de cambios de orientación sexual en la propia configuración masculina? Yo no podría estar interesado en eso. Arriesgo esto porque se me ocurre pensar que muchas veces los discursos en torno de esta masculinidad hegemónica discurren en autorizaciones de la naturaleza o autorizaciones divinas. La ESI debe significar correr este velo absolutamente y proponer cómo efectivamente se creó, se inventó una masculinidad hegemónica, violenta y absolutamente sometedora. La otra modificación que se propone para la ESI es el modo adaptativo de una feminidad que está anclada al mandato de ciertos sometimientos y sobre todo al anclaje de una cierta disposición funcional de las mujeres. La disposición funcional de las mujeres, que es par con la masculinidad hegemónica, es: las mujeres han sido creadas para la procreación. Están en la naturaleza solo para el mandato procreativo. Si se examina todo su aparato de reproducción, se verá la exuberancia fundamental que éste tiene respecto de una funcionalidad que no puede corroerse, y es la posibilidad absoluta de la procreación. Ese mandato de feminidad es el que también está sujeto a un enorme dispositivo de reflexión, a un enorme dispositivo de debate. Esto es lo que proponemos, el debate acerca de por qué está en el sino de la naturaleza humana un mandato absoluto respecto de la condición femenina, que es la procreación. Por lo tanto, esta feminidad, que también se ha comportado como un mandato con cierta capacidad de hegemonizar la condición de las muchachas, es lo que debe efectivamente, sobre lo que debe interponerse las nuevas relaciones que trae la ESI, las nuevas relaciones que propone la ESI. La ESI propone un marco relacional otro, y se propone obviamente empinar, poner de pie la posibilidad de que las chicas efectivamente puedan querer tener vocaciones que disparan en un sentido que no es efectivamente el canónico designado para la condición femenina. La ESI tiene obligación de encender
esos pebeteros acerca de vocaciones otras, de vocaciones que efectivamente no las alejen de por qué no querer ser ingeniera mecánica, por qué no querer ser ingeniera que trabaja en la aviación, por qué no ingeniera de energía, por qué no pilota de avión, por qué no pilota de barcos, por qué no. Entonces, esto también es una indicación que a mí me gustaría que la ESI tomara fuertemente. Que dijera que pusiera en una condición de posibilidad igualitaria la circunstancia y que alejara completamente, que derrotara completamente la idea de que hay inhibiciones funcionales debido a la condición reproductiva de las mujeres. La condición reproductiva de las mujeres, felizmente, va a seguir actuando, por lo menos no se ha parado. Yo quiero traerles una anécdota, sobre todo a la gente que está en pedagogía, de una anécdota que no es una anécdota. Había un profesor importante en los Estados Unidos, en la década 1870, todavía escribía, era médico, pero estaba muy metido él a dar indicaciones pedagógicas. 1870, en realidad hace poco que cumplió un siglo, tamaña circunstancia, pero estoy refiriéndome a una época en que estas eran las condiciones energúmenas de posibilidad de ser mujer y ser varón. Entonces el doctor Clark decía que las chicas no era conveniente que fueran a estudiar matemáticas ni física, ni esas materias abstractas, que no eran propias ¿de qué? De la condición fisiológica de las mujeres. Porque ¿saben qué decía el doctor Clark? Que si las mujeres se animaban con entusiasmo a estudiar estas materias, habría una crisis de reproducción en la humanidad. Porque esta materia abstracta haría estallar los ovarios de las jóvenes. Este disparate, tomado como una conducta bastante común, significó obviamente que las mujeres no pudieran ir y todavía mengua su presencia, por ejemplo, en el área de matemáticas. Es cierto que el área de matemáticas tiene otras, la investigación en matemáticas es muy dura, muy ardua, si pone aislamiento y no me voy a meter con estas cuestiones hoy. Otro día lo haremos. Lo que quiero decir que de todas maneras las mujeres tampoco serán admitidas en las humanidades. Filosofía, por ejemplo, en historia, tenían ningún gusto de que las mujeres participaran de esta educación, porque esas eran materias solamente habilitantes para los cuerpos masculinos. Entonces, todas estas cuestiones tienen apenas un siglo todavía, ¿no? Y tienen mucho eco en la actualidad. Todavía hacen eco en la actualidad. Se ha derretido mucho ese presupuesto, ¿no? Se ha puesto cada vez más, se ha evaporado, pero todavía tiene mucha solicitud. De modo que a la ESI le pedimos una contribución fundamental en un nuevo pacto relacional de género en que habilite con toda libertad a las chicas para animarse a transitar aquellas actividades que no tienen nada que ver con la imposibilidad de su aparato reproductivo. La otra cuestión a la que me quiero referir es que efectivamente hay que cumplir con la ESI en esa malla, en toda la malla curricular, tal como dice, toda la malla curricular. Claudio se refería a una situación de gueto. Él, eventualmente hacemos un taller para la ESI. Es como si tuviera un tono de interrupción en lo que sería el flujo normalizado de la tarea de formación. Entonces se hace una parada técnica para la ESI. Y esto no debería ocurrir. La parada técnica para la ESI no debería ocurrir nunca, porque en todas las materias los jóvenes pueden hacer interrogaciones, inclusive para que, sí, en la física y en la matemática, por ejemplo, contando una anécdota como esta, ¿no? Sería muy importante. ¿En qué podrían contribuir los profesores, las profesoras de física, de química, pero con muchísimos argumentos? Por ejemplo, la idea en la química de que también, inclusive ustedes saben que hay unas ciertas connotaciones respecto de las identidades de ciertos elementos
que tiene una cierta plausibilidad, más vinculada a varones que a mujeres, en su propia designación. Entonces, yo creo que habría ahí una gran contribución en el sentido también de incorporar esto que digo, fuertes incentivos para que cada vez más mujeres efectivamente opten por aquel tipo de profesionalidad en donde no hay tanta representación de varones. Aunque debo decir que últimamente, sin que sepamos muy bien por qué, el área de las biológicas está nutridamente adherido. Hay muchas mujeres que adhieren a las biológicas. Y ahí quiero sacar otra cosa en el medio que tiene que ver con un presupuesto que se vincula también al ESI. A menudo escuchamos explicaciones tan absurdas como a las muchachas les gusta biología porque las mujeres están más cerca de la vida. Es un disparate. Los varones deberían estar tan cerca de la vida, en todo caso, como corresponde a todos los seres humanos, acercarnos más a la vida. Digo, a la vida que experimentamos con libertad, no a cualquier vida. La vida como un experimento de libertad, de autonomía, ¿no? Como un elemento que efectivamente provocaría mayor comunidad y menos individualismo. Esto sería algo fundamental. Yo creo, no sé cuánto tiempo tengo, pero a mí me gustaría ocupar mis últimas fórmulas orales para decirles que sería muy importante que cupieran también padres, madres, hermanas y hermanos en algún tipo especial de tarea relacionada con la ESI en cada establecimiento educativo. Me parece que ustedes, me consta, sé que hay unas canteras por ahí de familias, no tienen muchos gustos con relación a la ESI, tienen algunos preconceptos, me han llegado algunas situaciones. Yo creo que este es un momento muy interesante para confirmar que la ESI no viene a perturbar nada de lo que efectivamente no significa libertad y autonomía. La ESI viene a garantizar derechos fundamentales a los adolescentes, a las niñas, niños. Viene a garantizar que en una escuela, en cualquier instituto educativo, haya completo respeto con relación, por ejemplo, y ahora yo lo tramé dentro de lo que serían los estilos de masculinidades hegemónicas, de feminidades hegemónicas, cómo reaprender el significado profundo de la respetabilidad más absoluta acerca de aquellos estudiantes que ya manifiestan ostensible diferenciación en la diversidad. Entonces ahí hay una cuestión muy fundamental. A menudo en el pasado era atroz el bullying respecto de estas situaciones. Yo sé que esto ha cambiado muchísimo y que ha cambiado también no solo por fuerza de los tiempos, por fuerza de las culturas que se han ido irradiando. Todavía, sin embargo, hay dolorosas circunstancias, muchas, sobre todo madres de niños que son, o niñas que son precozmente indicadores de que no van a asumir las canónicas conformaciones sexogenéricas que parece que deben tener, y hay mucha dificultad todavía en los establecimientos escolares para el aprendizaje acerca de estos nuevos tipos de tratos que todas, todos, todes están esperando. Yo cerraría diciendo que la ESI es una gran oportunidad en este momento, gran oportunidad para una reflexión profunda de algo que queremos que se acierte en nuestra sociedad y que es el advenimiento de todas las fórmulas más justas, más distributivas, de los reconocimientos fundamentales acerca de los estatutos de ciudadanía, que deben ser absolutamente iguales, aunque la diversidad sea extraordinaria. Entonces,
y asegurarles, sobre todo en el caso de ustedes, a los adolescentes, los tratos más dignos, la posibilidad de un tratamiento fundamentalmente digno a la pregunta más, en fin, a la pregunta más impregnada de los significados que pueden ser muy adversos, insisto, a las canónicas formas morales. Esta debe ser el estado de sensibilidad de nuestros docentes hoy. Este es un estado de sensibilidad que hay que ganar. Estos días pasados fue muy bello lo que me ocurrió. Una escuela privada, me pidió dos profesores, uno de historia y otro de física. Fue muy bello. Me pidieron una tarea común con el grupo de alumnos a su cargo. Y fue muy bonito escuchar preguntas bien, ¿cómo diré? Llenas de llamas, que son las preguntas que necesitamos. Por lo tanto, yo sé que los docentes están más preparados cada día para esto, pero es fundamental también ser muy, muy solícitas con lo que sería el amparo de conocimientos, el amparo informativo, el amparo respecto a las tareas, asegurarles la más absoluta también libertad en el aula a los docentes. Esto es fundamental, que la masa docente se sienta muy, muy respetada, y que efectivamente no haya lugar a ninguna relación, como diría, insidiosa, que relaciones insidiosas, me refiero a relaciones de comentarios insidiosos acerca de esto. Por eso es maravilloso la idea, se torna más maravillosa la idea de que las aulas siempre estén abiertas, pero sobre todo que sus contenidos también puedan migrar a las fórmulas comunitarias, que son definitivamente las que tienen que cambiar más para que los adolescentes sean decididamente más libres. Bueno, preguntas, cuestiones. Muy bien. Sobre algunas de las cosas que mencionaste, efectivamente, María nos pregunta cómo trabajar la ESI en el contexto en el que estamos, con distanciamiento social por la pandemia, y tal vez allí ya hay una referencia que Claudia hizo, que también Dora, tú hiciste, en relación a que muchas veces la elección de qué enseñamos, a quiénes se los enseñamos y demás, tiene naturalizadas ciertas distinciones, el suponer que para las alumnas y los alumnos hay ciertas distinciones para hacer de qué actividades hacen, esto que a veces aparece frecuentemente asociado a la educación física, pensar en actividades más deportivas para los hombres y que tal vez las mujeres tengan que optar por disciplinas más vinculadas a la danza o a la expresión corporal. Aún en la situación de no estar encontrándonos presencialmente en la escuela, hay una serie de decisiones cotidianas en torno a lo que enseñamos, lo que dejamos enseñar, si también albergamos la palabra, dejamos que circule la palabra, que se mencionen ciertos miedos que en la vida adolescente están siempre a la orden del día, esas enormes preguntas existenciales propias de la adolescencia, que además en este contexto se agregan de otros miedos, como es el miedo de la enfermedad y demás, también en un contexto en el que, bueno, el hogar no siempre resulta ser el lugar de cuidado. En este contexto hemos notado también mucho que al no tener la presencialidad del trabajo de la escuela era un lugar donde se podía hablar de esas circunstancias difíciles, donde se podía denunciar una situación de abuso, una escuela atenta, además, percibía vulneración de derechos, y todo eso se hace más complejo. Pero, sin embargo, el modo en el que pensamos, cómo nos vinculamos con los alumnos, cómo estamos pensando actividades para ellos, en qué tipo de relación con el conocimiento los estamos inscribiendo, es sin lugar a dudas un lugar que puede ser reforzado por una mirada más amplia, más democratizadora, y para eso la ESI cumple un rol fundamental.
Y en algo que también tú mencionabas, Dora, Rebeca nos planteaba cómo identificar puntos claves en los cuales hay ciertos quiebres dentro de instituciones que son anti o contra ESI, y de qué manera generar transformaciones reales. Hay más preguntas, pero me quedo hasta allí. Yo creo, voy por a una cuestión que tú mencionaste, que tenía que ver con quien preguntaba. Ustedes saben que es muy conocida, una circunstancia que se tramita todavía en general. Espero que en la provincia de Buenos Aires todo esto cambie. Y esta cuestión del orden formativo de deportes y gimnasia para niños, deportes y gimnasias para niños, aún en escuelas privadas que tienen como una especie de objetivos más progresivos o progresistas, para dotar de más autonomía a las niñas, los adolescentes, resulta que hay esta cuestión de la discrepancia de actividades inclusive de tipo recreativas que tienen que ver con estas conformaciones sexogenéricas de la hegemonía. Claro. Y esto me parece que discurre en un sentido completamente contrario, ¿no? No entiendo por qué ustedes lo han invitado a Pablo Jadowski, que para mí es uno de los mayores instructores en estas materias, para que descortine, desarraigue completamente esta magnífica estulticia respecto de que hay cuerpos que están aptos para determinados deportes y los otros cuerpos están aptos para otros deportes. Entonces esto me parece que es muy sí, y que está en una de las cuestiones que tiene que modificar si se va más adelante propulsivamente con lo que propone la ESI. Esto es lo que propone la ESI, un cambio relacional en la dinámica de los de sexo genérica, y que en un sentido mucho más amplio que apenas el acierto bipolar varones, chicas. Entonces, esto me parece que es fundamental. Y Rebeca ponía cómo hacer, ¿sí? Yo creo que hay que hacer una cierta estrategia. La vez pasada, cuando digo la vez pasada, era antes del COVID, ¿no? Ustedes saben que la era ahora la vamos a dividir en pre-COVID y post-COVID, ¿no? Entonces, un grupo de Córdoba muy, muy, muy interesado, digo, grupo formal del Ministerio de Educación, quería justamente que, en fin, que trabajáramos mucho la cuestión de cómo enfrentar las duras dificultades que a veces plantean efectivamente ciertos racimos familiares, ¿no? Y bueno, yo siempre sostengo que esto requiere un trabajo de mucha persuasión, no de enfrentamiento. El enfrentamiento solamente que llevarlo a cabo caso haya unas personas que se colocan en el sentido de agredir a sus propios hijos e hijos, ¿no? Entonces podríamos, pero aún así hay que ponerse calmes, y hay que tratar de ver y encontrar el punto de vista. Siempre he dicho que, en fin, que algunas situaciones son completamente difíciles, me hago cargo, pero hay otras circunstancias en las que puede haber por dónde se encuentra el régimen de alianzas. Eso es lo que quiero decir. ¿Cómo se encuentra un régimen de alianzas? En algunos lugares, por eso he dicho que también en algunos lugares, miren, me hago cargo que es muy difícil hacerle a situaciones de alta confesionalidad religiosa que tiene algún grupo que efectivamente... Pero bueno, aún así, a riesgo de que pudiéramos equivocarnos, pero sería interesante tratar de interpelar de otra manera. Hay que buscar una estrategia, A veces, bueno, a veces nos encontramos con curas populares, a veces nos encontramos con cabezas mucho más abiertas, a veces nos encontramos, en fin, que pueden ser aliades en esto de ir viendo cómo hacerlo. Yo desestimo completamente que haya lugar a enfrentamientos, porque eso no conduce a nada. Sí, lo que hay que amparar siempre, esto que ha señalado Miriam, en este momento de
de aislamiento, todavía no hemos computado. Sabemos mucho lo que ha pasado con el aumento de la violencia ejercida contra las mujeres, ¿no? Tasas muy grandes, como ocurrió en el mundo. Pero todavía no sabemos cómo han sido las lesiones, cómo han sido las cuestiones de violencia ejercidas contra los otros miembros débiles de la familia. Todavía no lo tenemos. Es más, voy a decir otra cosa más. Me parece que tendríamos que tener una gran preocupación porque tenemos estadísticas tal vez más confiables de violencia ejercida contra las mujeres, pero no hay estadísticas acerca, por ejemplo, de abusos sexuales contra la infancia. Y esto es una cuestión que me parece gravísima. Digo que hemos tenido 2 o 3 tenidas en esta temporada acerca de las dificultades que hay, inclusive para que lo que dicen las niñas y los adolescentes sea tenido en cuenta. Entonces, ahí hay una situación paradójica, muy paradójica. Es probable que tengamos mucho más información sobre lo que nos está... ¿Por qué? Porque mucho activismo feminista, porque hay mucha acción desplegada en torno de los derechos de las mujeres. Y hay una suerte de, ahí, yo diría de codo, ¿no? En que no se puede avanzar lo mismo respecto de las violencias ejercidas contra las niñas y adolescentes. Y lo que estoy diciendo es verdad en el sentido de que si ustedes preguntan hoy, esas violencias no van a tener estadísticas. Hay presunciones, pero no hay estadísticas. Entonces, este es uno de los problemas. Y en ese punto también ahí hay todo un erguimiento que tiene la propia institución educativa para poder actuar. En realidad está obligada a actuar, todavía es más serio, porque ustedes saben que no pueden ser conniventes, lo cual es todavía más, es más peliagudo, pero no pueden ser conniventes. No, por ahí me sumo a las reflexiones de Dora y también compartir con ella que también esto es parte de todo un trabajo cultural, digo. Recién mencionábamos lo de educación física. Me acuerdo con el director de educación física, Leonardo Troncoso, trabajamos en su oportunidad volver a las clases mixtas de educación física sin separar hombres y mujeres, y la verdad que fue una instancia que, bueno, todavía se sigue trabajando, porque un cambio cultural lleva tiempo, por eso comparto profundamente con Dora que estas cuestiones no son imposiciones, sino son trabajos que hay que ir haciendo. Lo mismo veía en el chat que hablaban sobre los listados, digo, los listados de asistencia, ¿no? Una viene diciendo que lo administrativo también es político, y la disposición que establece que sea por orden alfabético, como aclaraba una de las docentes, me parece que es una definición muy fuerte, que hay que desandar lo que el propio sistema educativo construyó durante tantos años, de poner a los varones primero, a las mujeres después. Y la verdad que cuando hablamos de estas infancias y adolescencias libres, también las distintas instancias, en este caso, por ejemplo, los registros y demás, por orden alfabético, es dar la posibilidad y es generar otras formas de nombrar, ¿no? Y me parece que es un trabajo continuo, sistemático, de poder comprender estas diversidades, y me parece que, bueno, en ese sentido, la escuela va haciendo su batalla cultural también. Es que este es un país que tiene una formulación, de base, ¿no? Con relación a el significado de lo letrado. Tiene una significación, ¿no?
Y entonces no se trata de instituciones que preservan una cierta marginalidad. Una podría decir, no me quiero entusiasmar con algunas percepciones en el área de América Latina respecto de una cierta hegemonía que ha tenido la educación a una cierta circunstancia que todavía, en fin, en muchos lugares ustedes saben que la verdad es que, bueno, ha habido un compromiso mayor de crecimiento, por ejemplo, de una educación privada. El caso notable, inclusive puede ser Brasil, que no, una incorporación muy tardía de lo público y y una especie de hegemonía, eh, de una cierta organización de la educación privada con mucha adición de las capas medias. Esto es así. Argentina no. Obviamente ha cambiado mucho el significado porque hay mucha escuela privada hoy, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que, sin embargo, prevalece una cierta relación de vincular respecto de lo que significa la educación. Entre los sectores populares, a eso me refiero, porque las clases medias. Entonces tiene una significación grande. Me parece que algo se pudo haber perdido con tanto traqueteo, pero habría que restablecer esa cuestión, ¿no? Como gran dispositivo de cultura, gran dispositivo para la democratización. No deja de pensar que por años, yo que viví gran parte de mi vida bajo regímenes fuera del Estado de Derecho, bueno, que ahora menos felizmente hemos consagrado el Estado de Derecho, pero yo no dejo de pensar, alguna vez lo dije y lo escribí, en el significado profundo que tenía en nuestro país que hubiera democracia letrada, más que democracia política. Teníamos la posibilidad de que la escuela fuera esa gran vinculación de abajo y que le da a la Argentina todavía una cierta significación letrada. Cierta significación letrada. Este es un país en donde todavía, a pesar de los pesares, se lee mucho, en fin. Entonces quiere decir, el aparato cultural educativo no es un aparato que deba ser negligenciado en los cambios que queremos, todo lo contrario. Un aparato de centralidad. Y ojalá podamos recuperar rápidamente, ¿no? Esta situación tan extraordinariamente distorsiva que hemos tenido de ausencia de la copresencialidad. Ojalá podamos rápidamente retomar esto que es efectivamente tan notable en materia de cambios en la cultura. Hay mucha gente que puede recordar cambios que tuvo a propósito de emblemáticas personas docentes en su vida. Y la verdad es que esto es muy, muy, muy importante. Así que ese es un cambio que deseamos. Ojalá ganemos todo el tiempo perdido. Ustedes saben que yo soy una entusiasta, optimista, y que digo que, bueno, sobre todo porque esto todavía es todo un desafío. Y en este país hay buenos desafíos respecto del bien común. Hay buenos desafíos respecto del bien común. Entonces hay que proyectarse en eso, ¿no? El bien común. Bien, tenemos un par de preguntas más. Por un lado nos pregunta Adriana respecto de la identidad y la corporeidad, cómo impactan en las subjetividades de los adolescentes desde la sexualidad hegemónica. Entiendo que pregunta cómo impacta la formación en la sexualidad hegemónica respecto de la formación subjetiva de los adolescentes, y también cómo, bueno, superar las representaciones de los docentes, plantea Beatriz en este caso, que consideran que la enseñanza de la ESI no tiene que ver con sus asignaturas, con su materia, con aquello que enseñan. Bueno, la primera cuestión, efectivamente, los cambios que necesitamos son cambios, gran parte de los cambios que propiciamos tienen que ver, sí, con la inteligibilidad
de aquella información que producen los establecimientos educativos. Pero lo que más produce cambio es el cambio en la emoción y en la sensibilidad. Sin estos cambios, la inteligencia no dice mucho, ¿no? Y una puede hasta recapitular cómo fueron las sucesivas circunstancias de su propia vida. Entonces hay conato emocional. Por eso la escuela tiene que volver a hacerse cargo de esos estadios de sensibilización, de emocionalidad que permiten, bueno, ustedes lo saben mejor que nadie, que la emoción es un elemento fundamental de las acciones cognitivas. Sin emoción no hay, obviamente, una cierta estabilidad del conocimiento, pero los grandes cambios se producen. Efectivamente, y las subjetividades son las que están en una tela, en una maraña, respecto de indicaciones que vienen del lado de afuera, del deber ser respecto de la sexualidad y el deber ser respecto del acatamiento a una anatomía. Este es uno de los problemas, acatar una anatomía. No, las subjetividades suelen rebelarse contra una corporalidad, o vivir esa corporalidad, no en el sentido del mandato, sino hacer de la corporalidad, efectivamente eso corpóreo, que al final es muy constituyente de lo subjetivo, bueno, finalmente una buena casa para el deseo y para que no sea el acogotamiento. La subjetividad no se vea. Ustedes saben que hay una circunstancia de cambio en la adolescencia muy grande y que los adolescentes históricamente todo lo ensayan, pero antes lo hacían de manera críptica, de manera humillante, de manera, en fin, y hoy felizmente no. Entonces lo que necesitamos es que finalmente la subjetividad se sienta bien con los aciertos que va haciendo la propia, bueno, la corporalidad, no en el sentido de un mandato acerca de un determinado comportamiento sexual, sino de, en fin. Entonces, yo creo que está por ahí la cuestión, ¿no? Es decir, nunca dejar de pensar que lo que finalmente es motivo de gozo y de dolor es nuestra apreciación subjetiva, ¿no? Esto es lo que sin esa respuesta subjetiva, sin una conformación psíquica, en todo caso, que deviene armoniosa porque no hay sufrimiento en el sentido de ser obligada a no ser como soy. Esta es una de los mayores tormentos que tienen las personas, ser obligado a no ser lo que es, a estar desprovisto de lo que desea ser, o de lo que, bueno, está intentando. En fin, esto sabemos que ha significado dolores intensísimos en la humanidad. La otra cuestión es las representaciones docentes. Bueno, abogamos por muchos cambios en las formaciones docentes, la formación docente. Queremos grandes cambios. Yo insisto en que la incorporación definitiva de una cultura otra en el régimen de posibilidad relacional de les géneros así tiene muchísimo que ver con cuál es la malla curricular de formación de les docentes. Y este es un asunto al que va a haber que atreverse. Entonces, porque, en fin, las gentes tienden a repetir según el modelo de su formación, en general. Después, felizmente, hay disparidades. Y la verdad es que hay que convencer a todos los docentes que tienen obligaciones respecto de nuevos estatutos vinculares del humano, ¿no? Es lo que decía. Es cierto que algunas disciplinas parece que están más cerca. Depende. No, insisto en algo, no me parece que sea tan así, ¿no? He encontrado mucha gente que se organiza todo su saber, o ha organizado todo su saber, que tiene toda su formación y que es docente en esa formación social y humana, que puede estar más distante de lo que está una persona que ha sido formada, qué sé yo, en química.
Ahí parece una falsa amistad, en el sentido de que, ciencias sociales más apertura. No, 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 no es tan así. No es así. Entonces, todo lo contrario. Me he encontrado con mucha gente de las otras ciencias, de las otras formaciones culturales, científicas, que sin embargo tienen un tino muy grande, ¿eh? Sobre todo con referencia, digo, a sensibilidades, en fin, a experiencias vitales, etcétera, etcétera, que no tienen por qué ser discordantes respecto de estas nuevas circunstancias. Pero en todo caso, también, insisto, hay que tener en la formación, tiene que haber una previsión de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Y que, en fin, un estado más reflexivo finalmente, salirse de la ceguera cognitiva, que es lo más tremendo que tenemos. Ceguera cognitiva es lo más tremendo, ¿no? Y ustedes saben muy bien que hay gente que, vaya a saber por qué, tiene una resistencia muy anacrónica, ¿no? Y a lo mejor no sabe lo que se está perdiendo, ¿eh? Hay que incitar a que se anime, ¿no? A que abandone eso y demás. No siempre somos muy comedidas con ese tránsito, reconozco que a veces se nos va la paciencia, pero bueno, hay que impulsar, hay que, en fin, hacerles partícipes sobre todo de estos nuevos dispositivos, por lo menos en atención a los derechos. Tienen que pensar que hay derechos en Argentina, que son notables, derechos que se han ganado de manera notable, como la ley de identidad de género, que es un derecho notable. Yo creo que siempre la escuela estará más próxima a democratizarse en la medida en que tenga siempre, siempre abierta la pregunta acerca de la legitimidad de lo que hace. Tener abierta siempre esa pregunta y volver a interrogarse sobre eso la pondrá más lejos de los arquetipos, los mandatos cristalizados en mucho tiempo y efectivamente preguntarse cuánto incluye, cuánto habilita las elecciones particulares, las decisiones particulares y lejos está de desarrollar más bien esquemas que, bueno, imposibiliten darle lugar a las elecciones particulares de todos y cada uno, ¿no? Sí, ahora además se cuenta con fuentes inéditas. Uh-huh. Y es la propia vida de los adolescentes. Sí. Es la propia vida, es la propia situación de los adolescentes, ¿no? De las niñas. Ustedes todos deben saber anécdotas notables respecto Sí, claro. al padre que recibe la pregunta disparadora de una niña de 10 años. O la tranquila conclusión que hace un niño de 9 años. Uh-huh. Entonces, ahí hay un aprendizaje. Por lo tanto, es bueno que se sepa que si no se aprende de las generaciones, bueno, o de gente que estamos tan entusiasmados con esto, deben aprender de las más nuevas generaciones, que están quebrando absolutamente las fórmulas anquilosadas, estremecedoras, nocionales, que también les impiden a las personas adultas ser libres. Hay una imposición. Yo me quiero asociar a algo que vengo diciendo que, claro que es la forma patriarcal, ¿no? La forma patriarcal termina atosigando, termina obstruyendo. Sí, hay gran beneficio en la jerarquía patriarcal, no tengo duda. Pero hay también unas fórmulas muy obstructivas, muy, muy desgarradoras. Entonces, sobre todo a ciertos varones de canónica conformación, siempre les vamos a decir lo mismo. Miren, dense cuenta que inventaron a Frankenstein. Y ustedes ya saben qué hace Frankenstein con su inventor. Entonces, esto es lo que decíamos, mundos libres, zonas libres, regiones muy libres. Y yo quiero decirles que
en esta situación una se encuentra vitalmente desde que se tornó gente, ¿no? En esto de la apetencia de libertad, ¿eh? De marcos de relación no dominadores, y esto es el sentido fundamental de la ESI, ¿no? Esto es lo que, ¿eh? Más conocimiento de sí mismo, más conocimiento de los otros, y bueno, para que hagamos un mundo humanamente convivible. Sí, efectivamente. Bueno, para ir cerrando esta preciosa conversación y que podamos reeditarla en otro momento, yo quisiera detenerme simplemente en cómo pensar todos estos aspectos son indispensables para pensar una escuela más hospitalaria y que además le posibilite a las nuevas generaciones hacer con eso que les estamos legando algo propio. Nuestras generaciones fueron haciendo un camino, pero también entender que la nueva generación no tiene necesariamente que quedarse con eso, sino que es la ley de la cultura, la renovación. Por lo tanto, esa generación nueva hará con eso algo propio y que nosotros tenemos que poder pararnos frente a esa novedad que traen, no de una manera punitiva de nuevo, no una manera descalificatoria, oponiéndonos como modelo nosotros, la generación anterior, sino albergar en una relación más hospitalaria eso que la novedad y la renovación trae. Y que no habla bien de nosotros como sociedad que uno no pueda sentirse libre y pleno con sus elecciones y que ningún espacio institucional, pero sobre todo la escuela, que es ese lugar en el que uno va a aprender juntos y juntas y juntes, y que las dos cosas son importantes, tanto el aprender como ese espacio convivencial son tan sustantivas. Por lo tanto, necesariamente la escuela tiene, una vez más, ese lugar potente de formar otras masculinidades, de formar otras subjetividades, otras feminidades, y que lo hagan a través del debate, como decíamos aquí, no en la imposición, no, porque no servirá ni ahora ni más adelante, sino confrontando con las fisuras de los mandatos que tenemos consagrados, con cómo eso no necesariamente produce un lugar más hospitalario para les chiques, sino poder pensar justamente en producir otra sensibilidad. Una sensibilidad que los albergue, que los incluya, que los invite, que les propicie sentir que la escuela es un espacio propio, formándolos para una sociedad que también los quiere en ese lugar de plenitud. Y en ese sentido, solo para cerrar, quería tomar una frase que mencionaste, Dora, dándole toda la fuerza metafórica, cuando decías que las aulas estén siempre abiertas, y quiero tomar eso en todos los múltiples sentidos, efectivamente, abiertas de nuestras posibilidades, de nuestras concepciones, de los vínculos que propiciamos para los chicos, las chicas, les chiques, para todos nuestros compañeros y compañeras en este arduo, hermoso y fascinante trabajo. Gracias. Nada Bueno. más bello que este andar. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Dora. Este camino, bellísimo. Así que encantada de haber estado invitada a esta caminata. Muchísimas gracias. Bueno, recién cuando las escuchaba, pensaba que hace algunos años atrás, aquellos docentes, aquellas docentes que ya venían trabajando en el marco de la educación sexual integral tímidamente en las escuelas, y hoy estamos acá iniciando la semana de la ESI, conversando y con una gran participación en el chat, con preguntas, con intercambios, traen propuestas de las consejerías, leí un montón de cosas mientras las ibas escuchando, eso los marca el agradecimiento, la verdad que nosotros les agradecemos a todos los que se incorporaron en esta charla, a vos, Dora, por la claridad, por
por también hacernos parte en tus expresiones de lo que muchos y muchas pensamos, por Miriam, por este inicio de la semana y todas las compañeras y los compañeros de la subsecretaría que también fueron pensando en el marco de la ESI, la directora general que va a formar parte de las actividades. La verdad que estamos muy conmovidos y conmovidas en que la política pública ponga un eje en esta temática que nos va a ser una sociedad más justa, y donde todos y todas tengan un lugar para vivir más libres. Así que muchísimas gracias por este conversatorio, que estamos todos contentos. Gracias a ustedes, nos Contentas. estamos encontrando. A seguir haciendo. A seguir haciendo. Gracias, gracias. Un abrazo enorme. Chao.